Vida y Belleza, un programa para hacer de lo ordinario algo extraordinario. Desde Aguadas, Pácora y San Félix, en sintonía con Dios y conectados con el mundo en la misión evangelizadora que con testimonios y consejos te ayudarán a ser sensibles al llamado que Jesús te hace. Escúchalo todos los miércoles de 6 a 7 de la noche por Inmaculada FM Stereo. Y desde cualquier lugar del mundo, sintonízanos por internet en inmaculadafm.com. Vida y Belleza, un programa bajo la dirección de Adriana Aranda Medina y Alba Lucía Ramírez Higinio. Recuerda que la vida es más linda cuando la dejamos embellecer por nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Inmaculada FM Stereo. Qué bendición tan grande poder ingresar, poder estar en sus hogares a través de estas ondas radiales. Bienvenidos a todos una vez más a su programa Vida y Belleza. Aquí como siempre, en compañía al lado de mi amiga y directora Adriana. Adriana, buenas noches. Buenas noches, Albita, y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Inmaculada FM Stereo 93.1. Bueno, Albita, qué rico que hoy nuevamente, como todos los miércoles, podamos estar aquí en Vida y Belleza compartiendo la historia de los personajes bíblicos. Espero que a todas las personas que nos han estado escuchando el programa les haya sido de edificación y también de mucha bendición. Albita, cuéntanos en qué quedamos la semana pasada. La semana pasada veríamos en el momento en que el Señor le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, que lo iba a bendecir con un hijo. Pero al pasar del tiempo, su esposa Sara lo convenció que como ellos no podían tener hijos, pues que lo hicieran a través de su esclava. Y sí, su esclava también se dejó convencer y se unió a Abraham, y así pudo Abraham tener su primer hijo, que llamaron Ismael. Pero vimos que con el paso del tiempo, pues la convivencia no fue fácil, y que Sara ya empezó a humillarlos hasta tal momento que los sacó de su casa. Fueron expulsados y Agar tuvo que salir de la casa de Abraham, quedó en el desierto, pasó por un momento sin rumbo, se le acabó el agua, su hijo sintió hambre, sintió sed, pero el ángel del Señor de nuevo viene y le habla directamente a Agar y le dice que no se preocupe, que de aquí en adelante el Señor se encargaría de ella y de su hijo. Ahí terminamos la historia y ahí vamos a arrancar de nuevo, Adriana, para que arranquemos contándole qué más sucede. En esta parte vamos a iniciar hablando de cómo fue la relación, cómo fue la amistad que Abraham tuvo con Dios. Un tema muy, pero muy importante, no solamente para Abraham en esa época, sino también para nosotros como hijos de Dios y también como descendientes de Abraham. ¿Por qué es un tema importante? Porque generalmente las personas dicen creer en Dios y dicen que tienen un Dios, pero muchas veces no lo consideran su amigo. Y realmente Dios es nuestro gran amigo, nuestro único amigo, porque en el camino de la vida Dios pone muchas personas para que transiten con nosotros ese camino. Y algunas veces las personas permanecen por un buen tiempo, pero generalmente siempre se van. Por lo general, los que permanecen mucho tiempo son las personas que pertenecen a nuestra familia. Pero los amigos vienen y van. Y eso no significa que no hayan sido buenos amigos, pero yo más bien preferiría llamarlos buenos compañeros en el camino. Pero Dios sí es nuestro verdadero amigo, que nunca nos deja solos y que siempre está dispuesto no solamente a brindarnos su amistad, sino que quiere que nosotros seamos amigos de Él y Él ser nuestro amigo. Pero muchas veces nosotros como seres humanos tenemos a Dios como Dios, tenemos a Dios como proveedor, tenemos a Dios como Padre, pero no lo tenemos como amigos, porque nunca lo escuchamos,
porque nunca somos sensibles a su voz, porque nunca somos conscientes de su presencia en nuestras vidas. Y eso realmente es lamentable cuando decimos que somos hijos de Dios y no vivimos esas cosas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esa amistad tan estrecha que Dios tenía con Abraham. Dios se le acercó en varias ocasiones a Abraham y habló con él cara a cara. En el capítulo 18 del libro del Génesis, habla de que Abraham vio que venían 3 hombres, venían caminando y iban a pasar muy cerca de donde él estaba. Cuando estos hombres llegaron, Abraham inmediatamente los reconoció. ¿Cómo sabemos que los reconoció? Porque les dijo, mi Señor. Y porque además, recordemos que Abraham era un hombre que tenía posesiones, que tenía ganado, que tenía también personas, muchas personas que lo servían. Abraham no iba a llamar a cualquier persona mi Señor. Pero cuando estos 3 hombres se le acercaron, lo llamó a uno de ellos mi Señor. Por favor, quédense conmigo a comer un poco, yo los quiero atender, no pasen de largo, les dijo. Quiero que ustedes descansen aquí y que se dejen atender por mí, por mi familia y por las personas que están a mi cargo. Yo quiero compartir con ustedes un instante. Y Dios se quedó con Abraham, eran 2 ángeles más que venían acompañando a Dios. Y se quedaron para compartir con Abraham. Y esto es algo muy importante, Elvita, porque muchas veces, aunque Dios está pasando a nuestro lado, nosotros no somos conscientes. Recordemos que Dios vive en nuestro corazón, pero muchas veces no somos conscientes de eso y por ese motivo no estamos como dispuestos a pasar tiempo para hablar con Dios, ¿sí? Para compartir con Él. Albita, en tu proceso de vida como hija de Dios, como una buena católica, porque todos sabemos que hubo un antes y un después, un encuentro con Dios, ¿qué tan importante ha sido para ti ser amiga de Dios y permitir que Él sea tu amigo? Mira, lo primero, sí, Dios tocó mi vida de muchísimas maneras, pero solo y tocaba en muchas manifestaciones. Cuando yo no estaba, digamos que en los caminos de Dios, pero que decía que yo era católica, pero era una católica light, como hemos llamado, simplemente de Eucaristía con trabajos cada 8 días. Y les voy a hacer un paréntesis, algo chiquitico. Yo tuve varios accidentes de tránsito en el carro. Y yo nunca había sentido que Dios estuvo ahí conmigo. Solamente cuando empecé a encaminarme, a ver cómo Dios toca la puerta a través de personas, y que esas personas fueron esas que me ayudaron. Digamos que esos 2 ángeles fueron los que vinieron a invitarme por primera vez a un grupo, a una Eucaristía, a un encuentro. Y ahí entendí de que Dios estuvo muchas veces conmigo, que Dios me hablaba. Cuando Él me dijo, y te protegí, y no permití que te pasara nada en esos accidentes. Y cuando en la vida nos pasan 1000 cosas y uno dice, ¡y no pasó nada! Ahí vemos que Dios estuvo con nosotros. Solo cuando tenemos ese encuentro personal, cuando entramos en esa comunicación, en ese diálogo con Él, ahí sí entendemos de que siempre Él estuvo con nosotros y nos hablaba de muchas maneras. Pero ahí en esos encuentros, ese fue el caso mío, después de un encuentro, de una Eucaristía muy hermosa, y a través de un pasaje bíblico, el Señor sentí que siempre estuvo ahí conmigo, que Él siempre me acompañó, que siempre me protegió, y que aún me sigue colocando esas personas, me sigue mandando ángeles que me hablen a través de sus mensajes, de sus encuentros, de estas comunidades tan lindas que han sido tan importantes en mi vida espiritual. He estado hablando con personas acerca de Dios y de repente me dicen, bueno,
pasé por X o Y situación difícil y cuando le pedí a Dios que por favor me ayudara, fue algo realmente mágico, porque Dios actuó de una forma muy rápida, porque es que Él siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, más cuando lo hacemos de forma sincera, más cuando le creemos a Él, aunque en ocasiones no somos tan conscientes de que le estamos creyendo. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que el enemigo ataca nuestra mente y de pronto la duda puede venir, pero si ya hay una semilla sembrada en nuestro corazón, si ya le hemos creído a Dios en nuestro corazón, eso de ahí no lo saca nadie. Entonces, no solamente a ti, no solamente a mí, sino que a muchas personas, y estoy convencida de que a las personas que nos están escuchando en algún momento han sentido la presencia de Dios o han visto la respuesta de Dios, pero generalmente lo olvidamos. Generalmente, digamos que pasa el tiempo y comenzamos nuevamente como a pensar, no, yo tenía un pensamiento cuando era pequeña. De pronto me salgo un poquito del tema, pero bueno, tiene algo que ver. Y era que pensaba, ¿será que Dios sí sabe que yo existo? Pues Él es Dios. Está tan ocupado, es tan grande, es tan poderoso, que pues quién sabe si realmente sabe que yo existo. Quién sabe si realmente Dios sabe que me creó, porque como ha creado a tanta gente, de pronto hasta se le olvidó. Eso pensaba yo cuando estaba muy pequeña. No sé, Albita, si de pronto a ti te pasó. Pero no solo ni pequeña, tranquila, todavía aún. Uno a veces todavía siento aún que a veces dice, el Señor tiene tantas ocupaciones, tanto en quien, somos tantos los que entramos siempre a pedir, y yo digo, Señor, aquí estoy, ¿te acuerdas de mí? A veces todavía uno siente que sí, que no se siente abandonado, pero uno a veces dice, Señor, aquí estoy, por favor, haz un espaciecito para mí. Ajá, sobre todo sucede cuando estamos pasando por el desierto, pero Dios siempre está ahí. Es que eso es lo más sorprendente. Dios nunca nos ha dejado, sino que somos nosotros los que no nos hacemos conscientes de que Él está ahí. Te aseguro que Dios siempre estuvo al lado de Abraham, pero en algunos momentos sus ojos espirituales se abrieron y pudo ver cómo Dios se acercaba hacia él. Y este encuentro en Mamre fue uno de tantos momentos donde Dios quiso mostrarle a Abraham que era un amigo, que él quería tener un amigo y que ese amigo se llamaba Abraham. Y también es lo que quiere hoy con la persona que nos está escuchando. Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere contarte sus planes, pero Dios quiere que tú le cuentes también sus planes. Dios comenzó a contarle a Abraham sus planes y le dijo lo siguiente: mis planes son que dentro de 1 año vas a tener un hijo. Sara y tú, o sea, tu mujer y tú, dentro de 1 año van a tener un hijo. En ese momento Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años y pues era un poco difícil creer. Imposible, hacia la parte humana era imposible. Ajá, exactamente. Humanamente era imposible. Y Sara, ellos estaban debajo de un árbol, pero en la tienda Sara estaba de chismosa. En la puerta de la tienda, sin que la vieran, estaba escondida en la parte de atrás. Entonces, sin que la vieran, ella estaba escuchando absolutamente todo. Y ella se rió, pero la Biblia dice que ella se rió en su mente. O sea, ella no se rió de tal forma que se escuchara, sino que se rió en su mente y dijo, no, pues, ¿cómo va a ser posible eso? Dice, ¿cómo es que yo ya siendo tan vieja y Abraham tan viejo, nosotros vamos a poder disfrutar y tener un hijo? No, eso es imposible. Y como Dios es Dios, y Dios sabe qué es lo que estamos pensando, sabe qué es lo que estamos sintiendo, a Dios nada absolutamente se le escapa, entonces
le dijo a Abraham: ¿por qué Sara está diciendo, cómo voy a ser madre siendo tan vieja? Y el Señor le dijo: ¿hay algo difícil para el Señor? No, no hay nada imposible para Dios, absolutamente nada. Y le dijo: el año que viene, por estas fechas, te veré de nuevo, y Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara, en ese momento, se sintió como culpable, ¿y saben qué hizo? Se negó, dijo: no, yo no me he reído. Pero el Señor le dijo, desde la distancia: sé que te has reído. O sea, para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo conoce, y aunque nosotros no le creamos, como en el caso de Sara, aunque de pronto dudemos en nuestra mente, si Dios lo dispuso, Dios lo hace. Albita, creo que me he hecho entender, ¿cierto? Les cuento que es que hoy ando como con dolor de cabeza. Entonces, de pronto, no voy a ser como tan efusiva porque me quiero sentir como un poquito calmada. Pero la idea es que podamos entender esto. Y que lo llevemos a nuestra vida. Ajá. Si Dios tiene un plan con tu vida, nada, absolutamente nada, va a impedir que ese plan realmente se lleve a cabo. Tú lo podrías impedir un montón de veces, pero así pasen muchos años, no importa cuánto tiempo pase y cuántas veces tú seas el obstáculo, Dios va a procurar porque ese plan sea una realidad. Yo tenía un amigo hace muchos años que me decía: la única piedra de tropiezo que vas a encontrar en el camino que Dios tiene preparado para ti eres tú misma, tú eres la única roca. Así que si tú cambias, si tú te dejas moldear por Dios, si tú permites que Dios haga esa obra en ti, pues las cosas se van a dar rápido. Pero si no, vas a tener que luchar contigo mismo toda la vida hasta que Dios te moldee. Y eso, desafortunadamente, somos muy tercos, porque generalmente nosotros no aprendemos de los errores de los demás, sino que nos gusta meter la cabeza y cometer errores, y nos toca aprender por nosotros mismos. Y sobre todo a Sara, no tanto a Abraham, pero a Sara le pasó en muchas ocasiones. Sara dudaba una vez, dudaba otra vez, seguía dude, pero aún así Dios siempre tuvo misericordia de ella y la amó mucho, y no dijo: qué pereza con esta Sara, no, eliminémosla y más bien pongámosle otra mujer a Abraham. No, dijo: ella es con la que yo te quiero bendecir, así sea tan terca. Sí. Albita, cuando hemos hablado acerca de las mujeres, tú tienes un concepto últimamente con lo que hemos visto con Sara. Me gustaría que se lo contaras a nuestros oyentes. Bueno. Primero, pues como nuestro programa se llama Vida y Belleza, quiero hablarle lo importante para Dios, lo que es la vida, el significado tan grande que tiene para Él. ¿Por qué quiero dirigirme en este momento a la mujer? En esta historia de Abraham vemos dos casos muy lindos. Aunque en este momento, hablemos ahorita de nuestro tiempo actual. Miren cómo Sara, al dudar tanto, prefirió, y al hacer sus planes, su propia voluntad, como hablamos la semana pasada, no supo esperar. Y mire que el Señor siempre le estuvo diciendo: y yo los bendeciré, pero Sara, por su, no sé, de pronto su necedad, su acelere, prefirió hacerlo primero a través de su esclava. Y quiero aquí en este punto de la mujer, porque mire que Abraham tuvo un hijo, y que lo que llamamos hoy por hoy adulterio, para Dios no fue un impedimento. Ese hijo fue concebido fuera del matrimonio. Dios no tuvo en cuenta de que ese hijo fuera concebido fuera del matrimonio, que fuera como producto de un pecado. Dios no solo bendijo a Ismael, sino a esta mujer Agar. Una mujer como muchas de las que hoy nos están escuchando o las que nos van a escuchar a través del audio. Mujeres cabezas de familia, mujeres
que han tenido que salir de sus hogares, como están saliendo también a través de Venezuela, sin saber para dónde van. Mujeres que también hoy por hoy están en embarazo, no saben qué hacer con sus hijos. Pero mire ese pasaje, y volvamos solamente a ese pedacito cuando el Señor le dice a Agar: no tengas miedo, toma a tu hijo, cójalo de la mano. Nosotros en este momento, todas estas mujeres, muchas a lo mejor desesperadas, clamemos y sintamos que Dios nos va a acompañar, que siempre va a estar en medio de nosotros, en medio de las dificultades, así no tengamos nada que darle a nuestros hijos. El Señor, nosotros no vemos, pero el Señor va a mandar ese ángel. También a Sara. ¿A qué mujer me refiero? A esta mujer que hoy está buscando todos los medios de quedar en embarazo. A tantos esposos que están buscando, donde ya la ciencia les ha dicho: ya no hay nada que hacer, ustedes no. Piensen en este pasaje donde Abraham a los 100 años y Sara a los 90 años pueden concebir un hijo. Para Dios nada es imposible. Así que todas las mujeres que nos están escuchando, a estos esposos, miren este pasaje, vuelvan y lo leen, y verán que esa promesa se puede hacer real en la vida de nosotros. Y también hay un pasaje, no sé si Adriana me permite y nos salgamos un poquito también de lo que estamos viendo, pero es tan bíblico, es tan cierto, que más adelante en el libro de Tobías también el Señor muestra cómo Tobías, antes de acostarse con su esposa, oraba y clamaba. Así que esposos, cuando se vayan a ir a acostar, cuando vayan a tener sus relaciones sexuales, no sientan pena, no sientan miedo de orar al Señor. El Señor va a bendecir, porque ese acto sexual es una bendición, va a ser una procreación, una nueva vida, una vida que Dios quiere bendecir, una vida que Dios en su momento, de pronto ahorita no lo vemos, pero en su momento el Señor va a hacer esa obra. Y más cuando saben que el final de un sacramento del matrimonio es procrear. Así que la enseñanza, vemos toda esta vida tan linda, esta historia tan hermosa que Abraham con Sara nos permite cómo no solamente fue bendecido, sino que fue sanado, fue liberado a los dos, porque ellos eran estériles. Entonces el Señor los sanó, los liberó y los bendijo abundantemente, porque con Isaac, ahora tú lo vas a seguir contando, con Isaac vienen nuevas, otras 12 tribus, otras generaciones muy grandes. Así es, Albita. Y bueno, algo muy importante para tener en cuenta en este diálogo que tuvo Dios con Abraham y que Sara estaba pues escuchando, es que, como lo decías ahorita, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, humanamente ya era prácticamente imposible que ellos pudieran tener un hijo, pero Dios les dijo: para el Señor no hay nada imposible. Y a partir de ese momento, recuerden que la palabra de Dios es una palabra creadora, es una palabra que trae transformación, es una palabra que produce milagros. Y entonces, a partir de ese momento en el que Dios le dijo a Abraham que iban a tener dentro de un año un hijo, físicamente Sara comenzó a cambiar. Sara tenía 90 años, pero nuevamente su menstruación regresó. Su cuerpo se fortaleció y en cierta medida se rejuveneció. Yo hablaba con Albita hace unos días o ayer acerca de ese rejuvenecimiento de Sara. ¿Por qué se dio ese rejuvenecimiento? ¿Y por qué podemos saber que fue así? Porque más adelante, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que ahorita vamos a hablar también de eso, Abraham decide nuevamente coger hacia el Negev, y Abraham tenía como una fascinación con esas tierras, y entonces decidió irse para ese lado, y allá nuevamente, digamos que cayó en la tentación de mentir, y dijo que Sara era su hermana. ¿Por qué dijo que Sara era su hermana? Porque
Sara nuevamente nuevo estaba, volvió a ser bonita. sí, era una mujer bonita. Digamos que atractivamente, sí, sexualmente atractiva a los 90 años es muy difícil que una mujer lo sea, ¿cierto? Pero Sara, aunque tenía 90 años, Dios había estado haciendo un proceso de rejuvenecimiento en su cuerpo, sí, la estaba transformando, y entonces Sara, digamos que había quedado como una mujer muy hermosa de 50 años. A los 50 años todavía es posible tener hijos. Si no hemos cerrado el periodo. Entonces, Sara comenzó a rejuvenecerse y ahí es donde se hace evidente. Bueno, Albita, siento que estoy como hablando tan lento. No, vamos bien, vamos bien. No, y ahí lo importante es saberle ver, o sea, por eso seguimos hablando del poder de la sanación y de la liberación. Mira todo lo que hizo ahí, no solo mire que también hizo regenerar, como volver ese sistema reproductor otra vez a activarse. Sí. Dios ahí hace muchas cosas, es que son muchas cosas que suceden físicamente, tanto espirituales como físicamente, en la vida de Sara y de Abraham. Uh-huh. Así es. Entonces yo les voy a contar un poquito el testimonio mío. Yo ya les he contado el testimonio a los oyentes del emisor en muchas ocasiones y ya muchos dirán, no, otra vez, pero de pronto hay otros que no lo han escuchado. Pero es por el tema también en que estamos. Sí, pero es por el tema y les voy a contar solamente una partecita de mi testimonio. Yo llevaba ya un buen tiempo andando en los caminos de Dios, porque le entregué mi vida a Dios a los 18 años. Entonces, a los 30 me había casado a los 29, eso significa que a los 30 me comenzó como el desespero porque no he quedado en embarazo, si jamás en mi vida he planificado, si nosotros pues estamos esperando quedar en embarazo y no quedamos en embarazo. Y entonces comencé a orar y a pedirle a Dios que nos regalara hijos, porque antes de estar con Jaime, yo siempre le había orado a Dios por 3 hijos. Entonces en mi mente yo tenía la convicción de que iba a tener 3 hijos. Y yo había orado por ellos, pero pues ya estando casada entre comillas, porque solamente estuvimos casados por lo civil, y en la iglesia católica entendí que debía estar casada por la iglesia católica y pues nunca se dio, desafortunadamente. Pero, bueno, el caso es que comencé a pedirle a Dios que nos diera hijos. Y pidiéndole a Dios, Él nos mostró a través de los médicos que nosotros no podíamos tener hijos, porque Jaime tenía un problema en un testículo y la producción de espermatozoides no era la adecuada para tener hijos. El mismo médico le había dicho que si llegaba a tener hijos, pues era un milagro. Entonces, también a mí me dijeron que tenía principio de tiroides y que con tiroides era pues complicado quedar en embarazo. Seguimos orando, o por lo menos yo seguí orando y pidiéndole a Dios que nos diera hijos, y un día estaba viendo la televisión y estaban en una predicación en vivo y en directo, y Dios decía a través del predicador que hay una mujer que en este momento nos está escuchando y le ha pedido a Dios que le regale un hijo. Mujer, hoy Dios te dice que dentro de 1 año exactamente vas a tener un hijo en tus brazos y ese niño va a ser un varón. Ese bebé va a ser un varón y va a ser un hombre de Dios. Inmediatamente yo sentí que me jalaron como algo de las entrañas, un jalón fuerte. Y yo dije, Dios me ha sanado. Cuando Jaime llegó a la casa por la noche, muy contenta yo le conté, Jaime, Dios me sanó, dentro de 1 año voy a tener un bebé. Y entonces pues él me decía, ay, como que no me creía, como que me miraba, no, pues Adriana se enloqueció. Pero yo le dije, mañana voy a ir a la iglesia
y de donde estaba este predicador y voy a dar mi testimonio. Y efectivamente, al otro día fui a la iglesia, el predicador estaba en su predicación y nuevamente volvió a decir lo mismo. Y tan pronto terminó, pasaron varias cosas, si les cuento se nos hace muy largo. El caso fue que yo tomé esa promesa para mí, de que en un año exactamente iba a tener un niño en mis brazos, y que ese niño iba a ser un varón y iba a ser un hombre de Dios. Yo lo tomé, no lo dudé en ningún instante, y salí, y cuando llegué a la casa le conté a todos mis vecinos, llamé a la familia de Jaime, les conté a todos, y todos me tacharon de loca. Todos dijeron, no, pues pobre Adriana se deschavetó. Son tantas las ganas que tiene de tener un hijo que ahora sale con el cuento de que dentro de un año va a tener un hijo. Pero yo recuerdo que don Jaime, el papá de Jaime, en algún momento como que dijo, bueno, no, pues pasará el tiempo y se tendrá que desilusionar y se le tendrán se tendrá que calmar, porque pues es muy preocupante. Pero pasó el tiempo, efectivamente, yo hacía cuentas y decía, a los 3 meses, dentro de 3 meses debo quedar en embarazo. Pero cuando se estaban haciendo los 3 meses, o cuando se estaban cumpliendo los 3 meses, a mí se me olvidó por completo. Y pues resultó que efectivamente, como Dios lo había dicho a través del predicador, yo quedé en embarazo. Y exactamente al año nació David. Gloria a Dios. Esa promesa Dios me la dio un 3 de marzo del 2005. Y David nació el 28 de marzo del 2006. Entonces fue exactamente al año que yo tuve un bebé en mis brazos y que era un varón. Hermoso. Ajá, Dios nos sanó, y yo sé que nos sanó a los dos, y después, a los 6 meses de vida de David, quedé en embarazo de Sebastián. Porque cuando Dios bendice una pareja que ha sido estéril, generalmente no da solo un hijo, da muchos hijos. En el caso de Abraham y Sara, les dio a Isaac, o sea, Abraham ya tenía a Ismael, pero a Sara y a Abraham les dio a Isaac, pero a través de Isaac les dio una descendencia totalmente numerosa, que hasta nosotros nos decimos ser hijos de Abraham. Hacer parte de esa generación. Entonces, me gustaría que las personas que de pronto en este momento tienen dificultades y no han podido ser padres y anhelan profundamente en ser padres, pídanselo a Dios, que Dios los escuche. Porque si eso está dentro de la voluntad de Dios, Dios lo hará. Y Dios va a poner esa convicción en sus corazones. Si no estuviera dentro de la voluntad de Dios, les aseguro que Dios también va a poner eso en sus corazones. Porque Dios no es un Dios que quiere vernos sufrir, Él quiere vernos alegres, quiere vernos siempre felices. Entonces, si está dentro de la voluntad de Dios, así tengan ustedes el problema que tengan, físico, emocional o lo que sea, sí, Dios los va a sanar. Bueno, vamos a seguir con el tema de la amistad de Abraham con Dios. Resulta que ese mismo día, cuando Dios le dio esa gran noticia a Abraham de que iba a ser nuevamente padre y que iba a ser bendecido con Sara con el nacimiento de un nuevo hijo, también el Señor tuvo un momento muy especial con Abraham, y es que cuando Abraham se fue a despedirlos y como a llevarlos por el camino, Dios le dijo, Dios comenzó a pensar para sí mismo, inicialmente sin hablar con Abraham, sino que comenzó a decir, bueno, tengo un plan en mi mente y ya mandé a ejecutar ese plan. Los 2 ángeles que venían conmigo van para Sodoma, porque la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado como un clamor
muy grande a mí y ya no voy a soportar más esta situación y los voy a destruir. Y pensó, pero ¿cómo le voy a ocultar esto a Abraham? No puedo ocultarle lo que pienso hacer, porque a futuro Abraham se va a convertir en un pueblo muy grande y en un pueblo muy fuerte. Y si yo en este momento no le cuento lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, ellos pueden pasar por los mismos errores, o más bien ellos pueden cometer los mismos errores, y yo no quiero que eso suceda, porque es un pueblo al que yo quiero bendecir durante toda su existencia. Entonces, además, todas las naciones de la tierra van a ser grandemente bendecidas a través de ese pueblo. Y yo tengo que ser sincero con Abraham. Yo tengo que contarle cuáles son los planes que tengo con Sodoma y Gomorra. Y comenzó a contarle y le dijo lo siguiente: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan horroroso que voy a bajar a ver si realmente sus acciones corresponden al clamor que contra ellas llega hasta mí. Lo voy a saber. Entonces, ¿cuál era ese clamor? Sodoma y Gomorra eran pueblos injustos, eran pueblos en los que sus habitantes se complacían con el dolor ajeno, con la tristeza, con el desamparo, con la maldad, con la muerte. Eran hombres que se amaban a sí mismos, pues entre comillas amaban, pero realmente aborrecían al otro, y era tanta el pecado y la maldad que había en ellos que ese clamor de esas víctimas de estos habitantes de Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia de Dios. Y Dios dijo: voy a descender y voy a mirar si realmente hay tanta maldad. Y si esa maldad existe realmente, pues entonces voy a destruir estas dos naciones, estas dos poblaciones. Y le contó esto a Abraham. Y Abraham, como un ser intercesor, como un ser compasivo, como un ser lleno de amor, comenzó a pensar, pero Dios, ¿cómo es posible que vayas a hacer eso? ¿Qué tal que en estas poblaciones hayan personas buenas? ¿Qué tal que en estas poblaciones esas personas buenas también mueran por la culpa de otros? No puede ser. Tú no puedes ser un Dios así. O sea, no es el Dios que yo me imagino. Yo tengo otro concepto totalmente diferente. Y yo creo que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios misericordioso. Mira, yo me voy a tomar un atrevimiento muy grande. Y es que si hay 50 personas en aquel lugar, cierto que tú no los destruirías, 50 personas buenas. Tú, por amor a esas 50 personas buenas, no destruirías estas dos poblaciones. Y entonces Dios miró a Abraham, lo miró complacido, ¿saben? Porque vio en Abraham un intercesor. Y Dios busca en cada uno de nosotros un intercesor. Una persona que esté dispuesta a ponerse en los zapatos del otro y clamarle a Dios y pedirle a Dios por la necesidad de ese otro. Y entonces Dios le dijo: sí, si hay 50 personas, yo no los voy a destruir. Inmediatamente Abraham pensó: bueno, ¿y qué tal que no hubieran 50? O sea, si es tanta la maldad que hay allí, de pronto no hay 50, pero pueden haber 45. Señor, ¿y si hubieran solo 45? ¿Tú tendrías compasión de estos pueblos y por esos 45 no destruirías la ciudad, las ciudades? Y Dios le dijo: sí, si hay 45, no los destruyo. Y luego Abraham dijo: Señor, perdóname que sea tan insistente, pero ¿qué tal que no hubieran 45?
sino que hubieran solamente 40. Si solamente hubieran 40 justos, 40 personas buenas, ¿tú perdonarías al pueblo? Y Dios le dijo, sí, lo haría. Señor, ¿y si solamente hubieran 30? Y así continuó. ¿Y si solamente hubieran 20? ¿Y si solamente hubieran 10? Y Dios siempre le dijo, sí, yo los perdonaría. Y yo estoy convencida que si hubiera habido solo uno tan solo, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra. Porque Jesús en los evangelios le decía a Capernaum, creo que era, no sé si me estoy equivocando de población, pero creo que era con Capernaum, les decía, si alguien hubiera ido a Sodoma y a Gomorra y les hubiera dicho lo que yo les estoy diciendo a ustedes, les aseguro que Sodoma y Gomorra se habrían arrepentido de su maldad y habrían cambiado de vida. Pero lo triste en Sodoma y Gomorra es que no hubo ni una sola persona que fuera y diera un testimonio, que fuera y les hablara de Dios. Abraham no estaba en Sodoma y Gomorra. Abraham simplemente se enteró por boca de Dios de cuáles eran los planes de Dios para estos pueblos, porque también allá vivía su primo Lot, pero realmente Lot no era un hombre que estuviera dispuesto a mostrar la presencia de Dios porque no la tenía. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, y Lot no estaba en capacidad de dar testimonio en aquel lugar. Pero Jesús decía, si solo una persona hubiera ido a hablar en Sodoma y Gomorra, ellos, los habitantes de estos lugares, se hubieran arrepentido y se hubieran acercado genuinamente a Dios, aunque había mucha maldad en sus corazones. Nosotros no somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Dios actuó con Sodoma y Gomorra de esa forma porque no hubo quien les hablara, pero no porque Dios no los amara. Recordemos que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y cuando nosotros nos dedicamos a pecar y pecar y pecar y nunca nos arrepentimos, el pecado mismo va a traer consecuencias. Y la misma naturaleza se levanta en contra de esa maldad que nosotros tenemos. Eso lo dicen Romanos. Entonces, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Resulta que en el programa pasado yo les conté que el rey de Sodoma y de Gomorra, cuando salieron a la batalla, se cayeron en unos pozos de brea o unos pozos de betún. Esos pozos eran pozos realmente de petróleo, o sea, tenían mucho que ver con el petróleo. Pues recordemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre que caía del cielo. ¿Qué significa eso? Y científicamente han comprobado que esos pozos se prendieron y comenzaron a explotar, y fue así que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia lo muestra como algo que Dios permitió, pero no es porque Dios los quisiera destruir, porque Jesús lo mostró en los evangelios, sino simplemente porque el pecado mismo trae consecuencias. Si solo hubiera habido una persona que fuera y les testificara del amor de Dios, muy probablemente eso que venía contra ellos no se hubiera producido. Entonces también es importante que nosotros pensemos, bueno, cuando pasa algo malo, no es porque Dios lo esté mandando directamente, sino porque es el producto, o más bien la consecuencia de lo que nosotros hemos estado haciendo mal, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y Albita, creo que me senté en la palabra. No, tranquila, Pero es súper importante. Y más cuando tú hablas de la intercesión, de la importancia que tiene la intercesión. Así como Abraham intercedía, porque él de alguna manera decía, si yo clamo, si yo oro, si yo encuentro con quién pedir la conversión, que es lo que es como lo contrario a lo del pecado. Cuando nosotros tenemos
y clamamos por otra persona porque, ay, que yo quiero que vaya, que yo quiero que este muchacho no va a misa, que mi esposo es infiel. Lo que nos está mostrando Abraham es la importancia de interceder. Cómo nosotros a través de la oración podemos interceder por la conversión, que finalmente es lo que al Señor realmente le interesa, nuestra vida, nuestra salvación. Cuando nosotros intercedemos, y la Iglesia Católica tiene algo muy hermoso que las otras iglesias no tienen. Nos regaló la Santísima Virgen María. Ella es la mejor intercesora. Nuestros cristianos, nuestros hermanos separados, nos critican porque nosotros adoramos a la Santísima Virgen. Nosotros no la adoramos, nosotros la honramos y siempre la hemos visto como la madre de nuestro Señor. Pero la Santísima Virgen en la Iglesia Católica nos la muestran como esa intercesora. Nosotros a través de ella podemos alcanzar mil bendiciones, y especial porque la Santísima Virgen también clama. La Virgen dice a muchas personas que la Santísima Virgen les ha podido hablar, les dice que hay que orar mucho por la conversión, para que salgamos de la vida de pecado y volvamos al estado de gracia. Ella es la mejor intercesora, y por eso a través del Santo Rosario, a través de los grupos de oración, a través de las Eucaristías, cuando nos reunimos, cuando nosotros le decimos a otra persona, ore por mí, ore por tal necesidad, antes de pedir lo material, las bendiciones de salud, por un empleo, por todo, lo primero que nosotros tenemos que pedir es por la intercesión de que esa persona se convierta, vuelva a Dios, que tenga, que regrese a los caminos del Señor, que empiece a cambiar su vida, que deje esa vida, la vida desordenada, bueno, lo que estemos pidiendo. Lo importante es pedir por esa conversión. Y hoy más que nunca, Colombia yo creo que necesita de mucha oración de intercesión, pidiendo la conversión de todo esto que está sucediendo, todo lo que estamos viendo en este momento. Debemos unirnos en oración, a través de las diferentes comunidades, a través de nosotros mismos cuando podemos orar, a través de estos medios, del WhatsApp, de todas estas redes sociales, pidiendo por la conversión de Colombia, por la conversión de nuestras familias, de nuestros hijos. Y ahí lo vemos muy claramente como Abraham quería interceder por Sodoma, pero fue imposible porque no había quien elevar esa oración, porque así al menos hubiera ido una persona, como tú lo dijiste, Sodoma y Gomorra no hubiera sido destruido. Uh-huh. Y el único que se salvó y fue simplemente por la intercesión de Abraham fue Lot. Bueno, Lot y sus hijas, porque los ángeles entonces recibieron la orden de que debían sacar de allí a Lot y a sus hijas y a su esposa y a los novios de sus hijas, pero ellos no creyeron que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y se quedaron. En cambio, Lot fue prácticamente arrastrado por los ángeles y sacado de la ciudad, y en el camino su esposa murió porque les había sido prohibido mirar hacia atrás. También científicamente han encontrado una especie como de piedra de sal que tiene cierta figura como si hubiera sido la mujer de Lot. Entonces, son muchas cosas, realmente son muchas cosas bonitas e importantes que nos muestra este texto, y es que muchas veces nosotros tenemos nuestra mirada en el pasado o tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales, y por más que seamos conscientes de que eso representa un peligro muy grande, aún intentamos seguir volteando nuestra mirada para allá, no nos despegamos tan fácilmente, no valoramos realmente la vida. ¿Cuántas personas en este momento están pasando por situaciones tan difíciles porque se enredan la vida bobamente, porque no la valoran? Entonces entran en vicios, en drogadicción, en alcoholismo, en prostitución, en cantidad de cosas que lo único que hace es destruirlos a ellos y destruir sus familias.
Y desafortunadamente eso fue lo que pasó con la familia de Lot. Aunque Abraham intercedió, la mujer de Lot no se pudo salvar porque su corazón aún estaba pegado a todas esas cosas y quedó en medio del camino. Lot y sus hijas se salvaron, pero después de eso les tocó comenzar de cero, pero comenzar de una forma muy difícil. Si Lot hubiera sido ese uno que Dios necesitaba en Sodoma y Gomorra, si Lot hubiera aprendido algo mientras estuvo, algo de Dios, mientras estuvo caminando con Abraham, les aseguro que las cosas hubieran sido diferentes para esas dos poblaciones y para la familia de Lot. Pero ¿cuántas veces nosotros escuchamos la voz de Dios a través de predicaciones en la iglesia, de las homilías, a través de un canto, a través de un testimonio, porque no, la palabra de Dios no solamente se da a través de la palabra, sino que una persona que viva piadosamente también nos muestra la presencia de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios a través del que tenemos al lado. Y no cambiamos, no le ponemos cuidado a ese toque que Dios está haciendo en nuestro corazón, pues jamás vamos a poder hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es amarlo y servirlo a Él, y conquistar muchas almas para Cristo. Recuerden que las almas se están perdiendo, y con esta enseñanza de Sodoma y Gomorra es importante que lo reconozcamos. Son muchas las personas que día a día mueren en esta tierra, muchísimas. Hace más o menos 20 años hacíamos un estudio donde estadísticamente se decía que eran casi 160.000 de personas que morían diariamente en el mundo. Eso es de pronto un poco más del norte de Caldas. De todos los habitantes que habitan el norte de Caldas se mueren en un día. ¿Cuántas de esas personas realmente se van en paz con Dios? ¿Cuántas se van en pecado mortal? ¿Cuántas personas se están perdiendo espiritualmente día a día cuando mueren? Porque no han vivido realmente para Dios, aunque Dios siempre ha estado tocando sus corazones. Les pasó a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Se perdieron. Desafortunadamente fue así. Solamente 3 personas se salvaron, y no porque fueran justas, sino por la intercesión de Abraham. Es muy triste, Elvita, que nosotros como iglesia permanezcamos dormidos y no seamos conscientes de que Dios nos ha llamado a ser evangelizadores. Bueno, vemos cómo es la importancia de la vida de la evangelización en nosotros. En todo esto que hemos visto, lo vemos más adelante cuando estemos viendo en los evangelios, que en los evangelios nos hablan de cómo el Señor envió a sus discípulos a evangelizar. Y hoy nos está también a nosotros invitando a evangelizar. Nosotros podemos empezar este proceso desde nuestra propia familia. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las mejores maneras es dando con nuestro propio testimonio, con ejemplos en nuestra familia. Cómo nosotros, sin tener que estar simplemente cogiendo Biblia, si no lo sabemos hacer, no sabemos dirigirnos, pero nuestro testimonio y nuestro ejemplo desde los papás es muy importante. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos ahora que estamos pasando por esta crisis de valores? ¿Cómo podemos educarlos? Reuniéndonos. Como ahorita ya no vemos nuestras mesas, nuestros comedores son simplemente adornos, entonces es muy importante el diálogo en este momento. Sentarnos a comer en medio, primero darle gracias al Señor por las bendiciones recibidas, darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha regalado, tanto espirituales como materialmente. Cuando 2 papás, puede ser el papá o la mamá, toma esa iniciativa, los hijos a lo mejor lo van a ver raro, pero es una manera de ver que Dios está en medio de nosotros, de enseñarles. Cuando los invitamos a la Eucaristía, es muy importante también en reconocer a los papás
la fidelidad, el amor, el respeto. Cuando estos hijos ven que en su casa hay amor, hay respeto, que hay diálogo, yo pienso que esa es como la primera puerta para sacar a nuestros hijos de tantas cosas, de tantos peligros. Nuestros hijos hoy a veces llaman la atención. Primero lo hacen por rebeldía, como en mi casa yo no tengo quién, y lo estamos viendo muy común con las drogas. Nuestros colegios están invadidos de droga, con mucho consumo, y cuando nos acercamos a estos muchachos encontramos que hay un vacío y hay una soledad enorme. Hoy cuando tantas mujeres, por eso ahorita cuando iniciamos el programa para mí era muy importante el tema de la mujer, porque la mayoría de las mujeres son las que estamos hoy produciendo, estamos entrando como ese sustento al hogar y estamos dejando a nuestros hijos solos y nosotros estamos, si queramos estar con ellos, nuestra obligación no lo está permitiendo. Por eso el llamado a todos estos papás de que acompañen a estas mujeres, que acompañen a este proceso de crecimiento, para que nuestros hijos no empiecen a llamar, y cuando estos muchachos están tan absorbidos por caen en el mundo de las drogas o del alcohol, de su vida desordenada, ahí es donde empezamos a mirar cómo hemos fallado en ese proceso de evangelización. Es muy importante también verlo en los puestos de trabajo, cómo a veces no nos preocupamos, somos muy egoístas, somos muy individualistas, simplemente pensamos en nuestro propio bienestar, no nos preocupamos cómo la persona, nuestra compañera de trabajo, desde la niña que está en los tintos o en el celador, en el vigilante, no nos preocupamos, somos muy indiferentes al dolor de los demás. Pienso que esa es una manera así pequeña de empezar a evangelizar. Bueno, continuando con el tema, porque yo creo que ya nos quedan muy poquitos minutos, yo quiero que terminemos con algo muy importante. Estábamos viendo a Abraham como intercesor, pero generalmente cuando comenzamos a interceder, y no es para que le tengan miedo, sino para que estén atentos, cuando comenzamos a interceder por las demás personas, en oración y delante de la presencia de Dios, hay alguien que se enoja muchísimo, y es nuestro enemigo, Satanás. Y recuerden que él viene a atacarnos. Él tiene un propósito, y es el de robar, matar y destruir. Y no nos quiere nadita, nos odia profundamente. Entonces, resulta que cuando la persona comienza a interceder, él inmediatamente va a ir a atacar. Pero generalmente ataca la mente, y si nosotros no somos conscientes de eso, pues caemos en la trampa que él nos pone. Y pues a Abraham le pasó. Resulta que él, después de haber intercedido por Sodoma y Gomorra, al otro día, después de la destrucción, o sea, al segundo día, se levantó y miró hacia Sodoma y Gomorra y vio que todo estaba echando humo. ¿Y ustedes qué creen que pasó en el corazón de Abraham? Se sintió muy triste. Pensó, yo le pedí a Dios que tuviera compasión y no los destruyera. Pero desde aquí veo que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Abraham pensó, no hubieron ni 10 justos. ¿Y saben qué hizo Abraham? Se levantó, decepcionado, cogió sus cosas y nuevamente se fue hacia el desierto del Negev. Se fue hacia esas tierras y allá, después de que llevaba ya varios años sin mentir, nuevamente sintió la necesidad de mentir, sintió la tentación y cayó en esa tentación y dijo que Sara nuevamente era su hermana porque la veían atractiva. Entonces, aquí quiero también aclarar algo. ¿Por qué decimos que Sara se rejuveneció? Porque tenía 90 años, pero Abraham era muy consciente de que Sara nuevamente era una mujer atractiva ante los ojos de los hombres y que la iban a desear y que iban a querer tomarla como esposa. Y nuevamente mintió y dijo, Sara es mi hermana. Y uno de los hombres poderosos de aquella región tomó a Sara con el deseo de casarse con ella, y Sara estuvo en
en la casa de este hombre, y gracias a Dios este hombre nunca la tocó, pero comenzó a enfermarse. Y Dios mismo tuvo compasión y misericordia de él y le habló y le dijo por qué se estaba enfermando y por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando, que era por haber tomado a la esposa de Abraham. Y luego, nuevamente, Abraham se tuvo que ver avergonzado porque este hombre le dijo, pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué te costaba decirme la verdad? ¿Qué te costaba decirme que era tu esposa? Abraham le dijo, es que es mi esposa, pero también es mi hermana. Pero el hombre le dijo, no, tenías que ser sincero conmigo, porque si hubieras sido sincero conmigo, yo no habría hecho nada, habría respetado. Entonces miren hasta dónde nos lleva de pronto el desánimo. Abraham había intercedido y al ver que no había tenido una respuesta, se desanimó y cayó en cosas que no debió haber caído. Pero eso no significa que Dios se alejara de él. No, Dios siguió teniendo compasión y misericordia de él y siguió cumpliendo su promesa. Y Abraham tuvo a Isaac. Y pues, Albita, me gustaría que tú terminaras el programa con esto de el desánimo en medio de la intercesión. Claro, vea, cuando nosotros iniciamos un caminar, entonces, digamos que cuando tenemos ese primer encuentro, nosotros de ese primer encuentro salimos muy motivados, con muchas ganas y salimos llenos de gozo, que es el Espíritu Santo que empieza a actuar en nosotros. Y entonces empezamos a caminar, pero creemos que todo de ahí en adelante se nos va a volver color de rosa. Y la enseñanza no es esa, porque los problemas, así estemos llenos de Dios, los problemas siempre van a estar. Y van a haber momentos muy difíciles, unos más que otros. Van a haber la muerte siempre va a estar en medio de nosotros. Y digamos que lo más duro es tener esa pérdida de esos seres queridos. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar de la vida espiritual de este caminar es como el Señor siempre nos va a estar fortaleciendo, nos vamos a estar llenos de Él para poder siempre seguir en este caminar, en esta lucha. Pero también nosotros a veces decimos, pero bueno, si nosotros estamos con Dios, si yo ya cambié, si Dios esto, ¿por qué Dios no me responde? El tiempo de nosotros acá en la tierra es muy diferente al tiempo de Dios. Él siempre, y Él ya lo tiene listo, los planes de Él son perfectos, Él tiene el tiempo, la hora y el lugar, que a veces nosotros no lo vemos como queremos. Y como siempre decimos, así como le pasó a Abraham, él vio muy triste, como que si yo se intercedí, y como Sodoma y Gomorra, y entonces él vuelve y cae. Y así es nuestra vida espiritual, y así siempre va a ser con Él. Vamos a caer, Él nos va a volver a levantar, pero nunca va a haber ese pecado. Él cierra, Él pasa la página, como decimos. Nosotros somos los que tenemos que luchar por desprendernos del pasado. Caímos, postrémonos, adorémoslo, pidamos perdón y sigamos adelante y dejar el pasado es pasado. Entonces, debemos seguir. Entonces, Albita, vamos a aprovechar ya estos últimos minuticos para darle gracias a Dios por el programa de hoy y para pedirle por cada una de las personas que estás en este momento en sintonía en la emisora, y además para pedirle por todas las personas que van a estar escuchando este audio, y que sea Dios hablando a sus corazones, pero que sea también ayudándolos y fortaleciéndolos para hacer esa voluntad de Él en sus vidas. Entonces, donde usted está, por favor, si es posible, cierre sus ojos y repita con nosotros esta oración. Señor Dios, sabemos que nos amas infinitamente y que en medio de ese amor también nos das la oportunidad de reconocer que eres totalmente poderoso y que para ti no hay nada, absolutamente nada imposible. Y si para ti no hay nada imposible, para nosotros tampoco si creemos en ti. Pero te pedimos que envíes tu Espíritu Santo
y que nos enseñes a orar como conviene, que seas tú fortaleciéndonos con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia, y seas ayudándonos, Señor, a ser luz y testimonio tuyo aquí en esta tierra, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestros vecinos, en medio de nuestros compañeros de trabajo. Que seas tú, Señor, iluminando nuestras vidas, iluminando nuestro caminar, que seas liberándonos de toda tentación, que seas destruyendo toda atadura que en algún momento ha querido venir y destruir nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú moviéndote en nuestras vidas con poder y con autoridad. Que en medio de cada una de las personas que nos está escuchando en esta noche, Señor, seas tú haciendo todo esto y seas tú dándoles plena libertad para amarte, para servirte, que seas abriendo sus ojos, su mente espiritual, sus oídos espirituales, y que ellos, Señor, sean muy sensibles a todo lo que viene de parte tuya. Ayúdalos para que sean tus instrumentos. Pon tus palabras en sus labios y levántalos como un ejército poderoso. Que aunque tengan dificultades, aunque pasen por pruebas, Señor, tú les muestras siempre que eres ese Dios que pelea la batalla por ellos y que les da la victoria en todo momento. Gracias te damos por cada uno. Cúbrelos y cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y llénanos siempre, llénalos de tu presencia. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.